Hola a todos, el día de hoy vamos a estar haciendo una introducción al software Wolfram Matemática, el cual permite obtener gráficas, ecuaciones, resolver ecuaciones, hacer tablas, etcétera. Es decir, es muy útil para aplicaciones científicas. Para empezar, vemos que al abrir un cuaderno de Wolfram Matemática, acá arriba nos van a aparecer distintos apartados, uno de archivo, edición, insertar, formato, etc. De estos apartados es importante familiarizarse con el apartado de evaluación y aquí podemos encontrar, por ejemplo, iniciar kernel, salir del kernel. Esto va a ser útil para cuando queramos, por ejemplo, reiniciar todo el cuaderno. Vamos a dar salir del kernel local y algo importante es evaluar cuaderno. Al evaluar un cuaderno que tenemos en Wolfram Matemática, lo que va a hacer es correr todo el código que está dentro de ese cuaderno. Entonces, en este caso, le vamos a dar evaluar cuaderno y vemos que él automáticamente evaluó todos los comandos de este cuaderno. Otro apartado importante es el de paletas. Con el de paletas, pues vemos que tenemos un asistente de clases, un asistente de escritura y uno muy importante va a ser el asistente de matemáticas básicas. Este asistente lo que nos permite es poder colocar símbolos, poder colocar o definir funciones, etcétera, que probablemente no encontremos o no sepamos el comando en el teclado, entonces podemos utilizar este asistente de matemáticas básicas para ayudarnos. Otro apartado importante es el de formato. Aquí en formato nos vamos a estilo y en estilo vemos que tenemos diferentes, como su nombre indica, diferentes estilos para el texto. Podemos poner títulos, podemos poner subtítulos, capítulos, secciones, subsecciones, etc. Texto, código e input, que es el formato usual de Wolfram para llevar a cabo nuestras aplicaciones, nuestros cálculos. Entonces, antes de empezar a explicar cómo usar el software, voy a mostrar algunas de las cosas que podemos hacer con este. Por ejemplo, como vemos acá, tenemos este comando integrate, que lo que nos permite es integrar funciones. En este caso, la función x al cuadrado por la exponencial de menos x. Esta función, al hacer su integral con respecto a x, nos arroja este resultado que aparece acá. Algo que podemos notar es que aquí aparece la palabra in, que significa input, y out, que significa el output. O sea que esta es la entrada que nosotros le damos al programa y esta es la salida que él nos arroja. Miren que el cuaderno, en estas lineecitas, agrupa primero el input, acá aparece el output y como este es el output correspondiente a ese input, nos aparece esta línea más grandecita que recoge a ambos. ¿Listo? Y así va a ser la estructura básica del programa. También podemos hacer gráficas, que se hace con este comando. Ya más adelante explicaré con más detalle cómo hacerlo. Por ejemplo, en este caso estamos graficando esta función que es seno de x sobre x para el intervalo de x entre menos 10 a 10. Entonces notamos que acá tenemos el menos 10, acá tenemos el 10 y esta es esa función, la gráfica de esa función en ese intervalo. También podemos, por ejemplo, resolver ecuaciones. A veces hay ecuaciones que es muy engorroso resolverlas a mano. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación cúbica y tenemos que encontrar las raíces de esa ecuación. Simplemente tenemos un comando que nos permite encontrar las tres raíces de esa ecuación. Entonces vamos a empezar aprendiendo los primeros comandos. Para empezar podemos hacer operaciones básicas, operaciones matemáticas básicas como suma, restas, multiplicación, división, sacar raíz cuadrada, etc. Entonces, para mostrarlo voy a utilizar un cuaderno en limpio. Como les decía, por ejemplo, si queremos saber cuánto es 3 más 8, simplemente escribimos 3 más 8 de manera normal y para saber el resultado tenemos que oprimir la tecla Shift
y Enter. Entonces damos Shift Enter y automáticamente el programa nos da el resultado. Miren lo que les decía, nos aparece el input y el output. Una cosa importante es que miren que aquí aparece input 26 y output 26. ¿Por qué aparece el número 26 sabiendo que este es el primer input y este es el primer output de este cuaderno? Bueno, porque está evaluando el kernel global. Está teniendo en cuenta el otro cuaderno que tenemos abierto en este momento, que es este de acá. Eso hace que a veces se cometan errores debido a que se definen, por ejemplo, cosas en un cuaderno y luego se intentan definir de manera diferente en otro cuaderno, pero como el kernel es uno solo, puede generar errores. Por eso es importante que vayamos a evaluación y salgamos del kernel cuando queremos resetear todo de nuevo. En este caso no es necesario, entonces lo voy a dejar así. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer divisiones, ¿sí? 80 dividido 3, por ejemplo. Entonces, de nuevo, Shift Enter. En este caso, pues el resultado es lo mismo, pero miren algo interesante, y es que el mismo matemática nos ofrece opciones para continuar. Por ejemplo, aquí nos dice, nos permite que nos dé el valor numérico. Tenemos que fijarle la precisión. Podemos decirle que con una precisión o un número de 5 dígitos le damos OK y miren, nos da el valor numérico de esa división. Bueno, continuando, también podemos sacar raíz cuadrada. La raíz cuadrada es este comando que está acá, sqrt. Noten que para sacar la raíz cuadrada de este número tenemos que poner el número entre corchetes, ¿sí? Eso es algo habitual que vamos a estar teniendo acá. Entonces hay que tener en cuenta que cuando tenemos funciones, como en este caso que queremos sacar la raíz cuadrada, tenemos que utilizar corchetes, y cuando lo que queremos es simplemente agrupar números, entonces utilizamos los paréntesis. La raíz cuadrada se puede sacar con este comando sqrt, o se puede utilizar el símbolo de la raíz cuadrada, que como decía se puede encontrar en paletas en el asistente de matemáticas básicas. Acá vemos que está el símbolo para sacar la raíz cuadrada, o también se puede utilizar un comando en el teclado que es control 2. Con control 2 ya podemos directamente hacer el símbolo de raíz cuadrada. Bueno, eso es en cuanto a las operaciones matemáticas básicas. Una cosa muy importante va a ser definir variables. Muchas veces en aplicaciones en física, química, etc., en este caso físico-química, vamos a necesitar usar variables. Por ejemplo, en el caso de termodinámica tenemos las variables de estado, que pueden ser temperatura, presión, etc. Y a veces vamos a querer escribir ecuaciones de estado que van a depender de esas variables. Nosotros podemos dar o definir variables en el cuaderno. En este caso, noten que el T se definió como 300. Por ejemplo, podríamos decir que vamos a trabajar un sistema cuya temperatura van a ser 300 Kelvin. Entonces decimos T igual a 300 y R igual a 8.314, la constante de los gases ideales. Notemos que de ahora en adelante, cada vez que pongamos R por T, como acá, noten que entre R y T hay un espacio. Cuando le damos Shift Enter, nos va a aparecer el resultado numérico, que es R, que definimos como 8.314, por T, que definimos como 300. Entonces nos va a dar el resultado numérico. Pero tengan cuidado que si no ponemos el espacio entre R y T, él va a tomar RT como una nueva variable. Entonces él va a asumir que RT todo junto es una nueva variable y la va a llamar RT. O sea que no nos va a dar el resultado numérico. Entonces un error típico es olvidar el espacio, que ese espacio lo que nos indica es que estamos haciendo una multiplicación implícita. Entonces, volviendo a lo que les decía de la memoria del kernel, cuando nosotros tenemos otro cuaderno abierto, como en este caso, miren que en este cuaderno yo no tengo la definición de las variables R y T,
pero como la memoria del kernel es el mismo, si yo ahora mismo hago la multiplicación y reporté, noten que inmediatamente me da el valor numérico porque está utilizando la memoria de que aquí ya definimos lo que valían R y lo que valía T. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, ya que sabemos definir variables, claramente muchas veces vamos a querer ya sea resolver ecuaciones o graficar funciones. Entonces, algo clave para fisicoquímica, por ejemplo, es saber definir funciones en Wolfram. En este caso, por ejemplo, tenemos esta función de acá. Esta función es u de t es igual a 3 medios de rt. Miren cómo definimos la función. La función u de t, como su argumento es t, va a estar dentro de corchetes, como habíamos indicado hace un momento. Y para definir que ese argumento va a cambiar, es decir, es la variable que cambia, ponemos este guión bajo, ¿sí? Noten que como va a ser función de t y yo ese t lo voy a querer cambiar, digamos que si recordamos de fisicoquímica, muchos ya se habrán dado cuenta que esta función pues es una función de energía interna que depende de la temperatura, pero no la llame t mayúscula simplemente porque aquí como definí la variable t igual a 300, él ya no va a tomar a t como una variable que puede cambiar, sino que siempre va a tomar t igual a 300. Entonces, digamos que para no generar esa confusión, simplemente llamé esta t minúscula. Listo, entonces, esta es una función u que depende de un argumento t y para plantear la ecuación de la función, tenemos que poner dos puntos igual y ya definimos la expresión para la función, en este caso 3 medios de R por T. Nuevamente este R sería la constante de los gases, pero como todavía no quiero fijar el número, entonces simplemente para no confundirla con esta R la puse R minúscula. Entonces miren que yo ahora que tengo la función definida, si yo evalúo U de 300 y doy Shift Enter, lo que me va a dar es el valor de esta función cuando en t pongo t igual a 300. Y miren que nos da que la respuesta es 450R. Porque como él no tiene el valor de esta R, entonces simplemente lo deja expresado en términos de R. Ahora, noten que también yo puedo, por ejemplo, operar con esta función. Yo podría esta energía dividirla entre la temperatura y con este comando que significa simplify, me va a simplificar la expresión. Si yo aquí 3 medios de RT lo divido entre la temperatura multiplicando y la temperatura dividiendo se me van a ir y me va a quedar 3 medios de R. Y lo hace exactamente. El simplify lo que hace es simplificar las expresiones. En este caso la expresión es muy simple. Entonces no hay mucho que simplificar, pero cuando tenemos expresiones demasiado grandes, siempre es una buena práctica utilizar este comando simplify que nos va a permitir simplificarlas. Una cosa importante o interesante a mencionar es que miren que cuando utilizamos este tipo de comandos de funciones, primero siempre tenemos que usar mayúscula al inicio de ellas. Y siempre tenemos que utilizar corchetes, como ya se mencionó. Miren, por ejemplo, acá que utilizamos la raíz cuadrada, la primera es una mayúscula y el argumento de esa función va entre corchetes. Entonces, en este caso, cuando definimos una función, miren que el mismo Wolfram nos saca este cuadrito, donde si le damos acá, nos explica cuál es la estructura de esa herramienta. Por ejemplo, para simplificar nos dice, abrimos corchetes, ponemos la expresión y simplemente él va a simplificar. También le podríamos decir que asuma algo, por ejemplo, que asuma que R es constante o entre otras cosas. Pero esta es la estructura básica. Si no tenemos claro cómo se aplica la función o qué es lo que hace, podemos venir aquí donde dice y él directamente nos va a dar toda la información sobre esa función y nos va a dar ejemplos de cómo utilizarla, ¿sí? Entonces es muy útil porque esto nos ayuda muchísimo
a poder sacarle el mayor provecho posible a la herramienta. Y no tenemos que sabernos todo de memoria, sino que podemos venir aquí y recordar cómo aplicarlo. Bueno, entonces habíamos visto que nos dio 3 medios de R. Como les decía, R es la constante de los gases, pero como en este caso es R minúscula, él lo va a dejar en términos de R. Miren que si yo escribo 3 medios de R como input, miren que utilicé la R mayúscula, o sea, la que ya está definida acá. Y en ese caso sí me da el valor numérico, que es este de acá. Además de escribir funciones, podemos claramente encontrar las derivadas de esas funciones. Para derivar es simplemente colocar una D mayúscula, que significa deriva, abrimos corchetes, ponemos la función que queremos derivar, coma, la variable sobre la cual se va a derivar. Entonces, miren que si la función es 3 medios de RT, si la derivamos respecto a la temperatura, vamos a obtener entonces 3 medios de R. ¿Listo? Entonces, miren que podemos hacer funciones, podemos derivar funciones, podemos graficar funciones. Para graficar funciones, el comando es plot. Ese es el comando que se utiliza para graficar funciones. Entonces, escribimos plot con la primera letra en mayúscula, abrimos corchetes, ponemos la función, en este caso es UDT, y noten que aquí puse /r flecha R mayúscula. ¿Qué significa esto? Este /r flecha R mayúscula lo que indica es que tome el R que aparece en la expresión, que es esta R de acá, y la reemplace por la R mayúscula que ya habíamos definido antes. Entonces, como R mayúscula ya tiene un valor numérico, lo que va a hacer es asignarle ese valor numérico a esta R de acá. Y le decimos que haga la función en el intervalo para t que va de 0 a 500. Entonces, para decir eso, tenemos que abrir llaves, poner la variable de la función, coma, el valor inicial, coma, el valor final. Y cerramos corchetes. Entonces, aquí nos aparece la gráfica de la función. Entonces, ya que tocamos el tema de gráficas, vamos a hablar sobre las gráficas científicas. ¿Cómo podemos hacer una gráfica? Entonces, lo primero es aprender a hacer una gráfica básica. El comando, como digo, es bastante simple. Es simplemente plot, que significa gráfica, literalmente en inglés. Entonces, de nuevo, podemos ver la estructura. Acá nos dice que plot, abrimos corchete, ponemos la función f, coma, ponemos la variable y coma, el valor mínimo de esa variable, coma, el valor máximo de esa variable. ¿Sí? ¿De dónde hasta dónde se va a graficar? Entonces eso es lo que tenemos acá. Plot, abrimos corchete, la función que queremos derivar es seno de x respecto a x. Noten que como seno de x es una función, la s tiene que ir en mayúscula y la variable tiene que ir entre corchetes. Entonces seno de x dividido x y coma y ponemos el intervalo. Entonces abrimos llaves x, menos 10, 10. Entonces eso nos va a generar la gráfica de esa función desde menos 10 a 10. Noten que es exactamente la misma gráfica que mostraba al inicio de cosas que podemos hacer. Entonces la estructura, el esqueleto de cómo funciona Wolfram Matemática es bastante intuitivo. Muchas veces cuando hacemos gráficas normalmente las hacemos porque las queremos poner en un informe de laboratorio, porque las queremos poner en un artículo científico. Y cuando uno hace eso, uno necesita, por ejemplo, etiquetar los ejes. ¿Qué eje va aquí? En este caso sería X, y qué eje va aquí? En este caso sería F de X. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos a hacer de nuevo plot, porque vamos a graficar, abrimos corchetes. En este caso vamos a graficar esta función que está acá, que es una función especial que se llama Hermite, que son unos polinomios matemáticos que se llaman polinomios de Hermite. Digamos que aquí no interesa mucho el detalle de dónde viene esa función, es simplemente que vamos a graficar esta función de acá. La función la vamos a graficar con x que va desde menos 5 hasta 5.
pero queremos colocar los ejes. Es decir, queremos que aquí aparezca la función que es h de x, el polinomio de Hermite, que depende de x, y aquí en este eje horizontal pues va x. Entonces para eso tenemos que utilizar este comando nuevo. Entonces tenemos la función definida acá, el intervalo definido acá, ponemos coma y escribimos access label. Notemos que la A va en mayúscula, la L también. Access label, colocamos flechita, abrimos llaves y ponemos entre estas comillas lo que queremos que vaya en el eje X y lo que queremos que vaya en el eje Y. En este caso va X, h de X. Cerramos la llave, coma, y también le podemos dar un estilo a la gráfica. En este caso, plot style thick. Noten que acá pueden ver más acerca de plot style, comparar tipos de gráficas, si quieren hacerla más detallada, más bonita, etc. Acá hay diferentes ejemplos. Entonces es importante utilizar la herramienta. Y acá tenemos la gráfica donde vemos que nos aparece arriba nuestra función y nuestra variable. Ahora, en otras ocasiones vamos a querer graficar varias gráficas. En un solo eje queremos graficar, en un solo plano cartesiano queremos graficar varias funciones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente plot, de nuevo, abrimos llaves como siempre, perdón, corchetes como siempre, y ahora entre llaves ponemos nuestras dos funciones. Entonces, en este caso ponemos nuestra primera función, coma, la segunda función y el intervalo x de dónde hasta dónde. Y nuevamente, en este caso, quiero que me etiquete cuál gráfica es esta y cuál gráfica es esta. Entonces pongo plot legends, de nuevo P mayúscula, L mayúscula, flecha, abro llaves y coloco entre comillas A y B. Entonces la función seno de x sobre x la va a llamar A y la función 1 sobre x la va a llamar B. Entonces noten que acá tenemos la función. Wolfram automáticamente las pinta de color distinto. Entonces miren que nos dice que el azul es A y la naranja es B. Entonces esto es básicamente todo respecto a las gráficas. También podemos hacer gráficas en 3 dimensiones, por ejemplo. Es igual muy simple el comando. Podemos venir acá. Plot, miren que en la medida que estoy escribiendo la función, automáticamente Matemática me va dando opciones de cuál es la función que quiero usar. Noten que acá tenemos plot, que es la función que hemos venido utilizando, pero acá tenemos plot 3D, que es para hacer gráficas 3D. Entonces ponemos plot 3D, abrimos los corchetes y miren que aquí nos dice cuál es la estructura. Entonces nos dice, ponga la función, ponga el X desde donde hasta donde quiere que vaya y el Y desde donde hasta donde quiere que vaya. Entonces venimos y ponemos, por ejemplo, la función X, X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces queremos que haga esa función, abrimos llaves y ponemos que X vaya de 1, de 0 hasta 1, por ejemplo, y que Y vaya de 0 hasta 1. El error está acá, faltó la Y que vaya de 0 hasta 1. Y acá tenemos la gráfica de la función en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Por qué vamos a querer hacer gráficas en 3 dimensiones? Bueno, ¿por qué queremos hacer gráficas en 3 dimensiones? Por ejemplo, notemos que a veces vamos a querer queremos graficar ecuaciones de estado, como por ejemplo la ecuación de los gases ideales, que es PV igual a nRT. Entonces despejamos la presión y queremos ver cómo cambia o cómo depende la presión tanto de la temperatura
como del volumen. Entonces, aquí ponemos temperatura que va de 0 a 1, volumen que va de 0 a 1 y la función que es R, que ya lo habíamos definido previamente, que es la constante de los gases. N pues lo hacemos igual a 1, T sobre B. Entonces las variables que van a cambiar aquí son T y B. Y la función lo que nos va a dar es cómo cambia la presión a medida que cambiamos T y B. Entonces, Shift Enter. Y miren que acá tenemos la función en 3 dimensiones de la presión. Entonces, ¿qué pasa con la presión cuando cambiamos la temperatura y el volumen a la vez? Otras veces, pues simplemente vamos a querer dejar fija, por ejemplo, tanto la queremos dejar fija tanto el número de moles como la temperatura, entonces la presión va a ser solo una función del volumen. En ese caso, pues ya no necesitamos la gráfica en 3 dimensiones, sino una gráfica normal. Y para temperatura constante, entonces notemos que a medida que el volumen aumenta, la presión disminuye. Cuando el volumen es muy pequeño, la presión aumenta fuertemente. En el otro caso, veíamos no solo el comportamiento para cuando el volumen aumenta a temperatura constante, sino también el comportamiento para cuando la temperatura también cambia. Es decir, en este caso podemos estudiar tanto el cambio en la temperatura y el volumen al tiempo.